¿O ya Yo el están aquí? 7. El Yo 7. saldré el 7. Ok. ¿Ya se vacunaron? Profe, disculpe que le interrumpa. Sí, profesor. Sobre el examen, estamos con dudas. Oh, no es cierto, no tenemos clase. Ustedes deben estar en examen. ¿Cuáles son las dudas? Así es que estamos esperando sus indicaciones. No, ya inicien su examen. Perdón, se me fue el avión. Pues estaba en clase, pero ustedes sálganse de la reunión, luego vuelven a entrar. Ustedes deben hacer su examen. ¿Ya envió el examen, por favor? ¿Por dónde? Ya el examen ya está. Miren, aquí hay uno que lo acabo de pasar, Maribel. Ahí está, rellena primer examen. Ya está, ya ábranlo y ya pónganse a contestarlo. Disculpe, maestro, ¿cuál es el tiempo límite? ¿A qué hora cierra? Tienen 25 minutos para contestarlo. No va a cerrar los 25 minutos, pero vale menos después de eso, ¿no?
examen estaba muy simple y bueno, ya sabemos todo lo del examen. Muy bien, quedamos que hoy exponían. Jóvenes. Sí, creo que sí. Entonces, los que van a exponer la de potencial hídrico, ¿están listos? Necesito que digan algo. Algo. Sí, profesora, nada más que para compartir pantalla, ¿cómo lo hacemos? Ah, permítame. Entonces ya cuando ustedes gusten pueden compartir. ¿Vieron los... ¿Todos ya vieron la lista de equipos? ¿Ya saben qué equipos son? Ya, profa. Qué bueno. Entonces, para el próximo lunes, preparen la otra exposición. Listo, cuando ustedes quieran, jóvenes. Solo son Montalvo, Venancio y Granda. Sí, los demás compañeros bueno, están en el grupo, no contestaron durante toda la semana y pues ya nos tocó hacerla a nosotros solitos. Muy bien, aprovechando ahorita que estamos en lo de los equipos, en la primera práctica, no está escrito el nombre de Montalvo en su equipo. Entonces, no sé si es por error. No, es que ese día no la pude entregar por problemas con la electricidad, profesora. Entonces, me tienes que entregar. Bueno, eso va para todos. Si alguno de ustedes, por alguna situación, no hace la práctica con el equipo, no se preocupen, como ustedes lo están haciendo cada uno de manera individual, entréguenme su reporte individual. Entréguenmelo, envíenmelo, no importa, tienen que enviármelo porque si no van a tener 0 en ese reporte y cuando promedie, pues van a sacar baja calificación, ¿no? Entonces, nada más para, si alguien está en la misma situación, no se preocupen si no hicieron el reporte en equipo, envíenmelo de manera individual, ¿no? Muy bien, entonces, adelante, jóvenes, yo los escucho. Sí, bueno, pues vamos a iniciar. El tema es transpiración, potencial hídrico y prolina en zarzamora bajo déficit hídrico. Lo presentarán los compañeros Grande, Oliver, su servidor Venancio Vázquez Noé y el compañero Montalvo Ortiz Cristian. Siguiente, por favor. Bueno, pues en la lectura, pues en la introducción nos decía que la planta de zarzamora es
originaria del norte de América, y para que ésta tenga un desarrollo óptimo necesita de 1000 a 1200 milímetros de lluvia anual, bien distribuida. Y en algunos casos, pues, al no tener esa cantidad, pues requiere de agua de riego, lo que hace más alta su producción. Uno de los procesos fisiológicos que más son al déficit de agua es el crecimiento celular. Y debido a eso, también, pues, también afecta lo que es la expansión y el área foliar. Cuando el déficit es aún más severo, las hojas envejecen aún más rápido. Otros procesos que afectan es la fotosíntesis y la transpiración, que se abaten debido a la reducción de la turgencia en las plantas. Siguiente, por favor. Si tienen problemas para pasar las diapositivas, pueden seguir hablando. Sí, No, ¿verdad? Pues bueno, para esto, debido al déficit de agua, pues las plantas tienen un ajuste osmótico, que es un mecanismo que contribuye a la resistencia de las sequías. Turner y Jones definen como la habilidad de las plantas para acumular solutos activamente ante un déficit hídrico. Pues las plantas bajo esta deshidratación tienen respuestas metabólicas diversas y complejas, entre ellas la acumulación de sustancias que en condiciones normales pues no son constituyentes de las células, y entre ellas el aminoácido prolina, cuya concentración pues aumenta cuando hay sequías o deficiencia de nutrientes. Y pues el objetivo del trabajo fue conocer el comportamiento de la zarzamora en condiciones de riego normales y en suspensión del mismo, en función de algunos procesos fisiológicos. Siguiente, por favor. Bueno, pues los siguiente que seguía es materiales y métodos. ¿Cómo fue que se llevó aquel experimento? El experimento se realizó de septiembre a diciembre, en el año 1996, en invernaderos en el colegio de posgraduados ubicados en Montecillo, Estado de México. Para ello se ocuparon 10 plantas de zarzamoras Cheyenne de 1 año de edad, bolsas negras de polietileno de 30 por 50 centímetros, con 11.5 kilogramos de suelo. El suelo se consistió en una mezcla de tierra de monte y arena en porción de 4:1. De las 10, llegaron 3 veces por semana el déficit hídrico. Al resto se le suspendió el riego por 23 días, que este era el tratamiento de suspensión de riego. La suspensión fue hasta que se observó la marchitez diurna y la recuperación de turgencia durante la noche. Después de esto se le aplicó el riego de recuperación a los 25 días. Durante el experimento se midió el potencial hídrico del suelo. Esto fue a través de una muestra que se tomó
en la parte media de las macetas. Esta muestra se tomó cada 2 días hasta los 35 días, iniciando el experimento. Siguiente, por favor. Bueno, pues de la muestra obtenida del suelo, pues de las macetas también se determinó el contenido de humedad en el suelo por el método gravimétrico, al mismo tiempo que se obtuvo la curva de retención de humedad. También se midió el ritmo diurno de la tasa de transpiración foliar y la resistencia estomática. Estas variables se midieron con un porómetro en un ojo joven a las 9, 11 y 14 horas cuando se alcanzó la marchitez. Esto fue a los 23 días. Y un día después del riego de la recuperación. Y un día después del riego de recuperación. 10 días. También se determinaron los ritmos diurnos de potencial hídrico, del potencial osmótico y el potencial de turgencia en hojas maduras más jóvenes. Se determinó el tamaño de la planta y sus órganos a los 35 días después del riego de recuperación. Y se midió el volumen de raíz en pesos, el peso seco del tallo y el peso seco de la raíz. Siguiente, por favor. Bueno, ya siguen los resultados del experimento y en cuanto al potencial hídrico, salió que el tratamiento en el que se suspendió el riego ocasionó un rápido descenso del potencial hídrico del suelo y el tratamiento con riego el potencial hídrico se mantuvo alto, cerca de la capacidad de campo. La marchitez foliar se observó cuando el potencial hídrico bajó a 0.85 megapascales. Y al otro día se aplicó un riego de recuperación cuando se alcanzó menos 1.0 megapascales. Y aquí podemos ver cómo bajó el potencial hídrico. Bueno, la flecha 1 indica cuándo fue la fecha de marchitez foliar, que como les dije fue cuando alcanzó 0.85 megapascales. En la flecha 2 podemos ver la aplicación del riego de recuperación un día después, que fue en menos 1 megapascales. Ahí podemos ver cómo fue bajando el potencial hídrico del suelo. Siguiente, por favor. En cuanto a la transpiración. De lo que les está diciendo su compañera, fíjense, es lo lógico, lo que les decía, ustedes vean el potencial hídrico como también una referencia del contenido de agua. No hay agua y baja el potencial hídrico. Muchas gracias. Adelante, Diana. Bueno, en cuanto a la transpiración y resistencia estomática, en el tratamiento con riego, la tasa de transpiración se mantuvo alta de 9 a 11 horas aproximadamente. Para luego, profa, le quería preguntar, es que no sé qué significa esas unidades. Lo investigué, pero no encontré. Microgramos. Ajá. Lo que pasa es que es una medida de masa del agua.
Acuérdense que el agua ustedes la pueden expresar en volumen, litros, mililitros o en gramos. Y como la densidad es 1, lo manejan equivalente, pero son microgramos. O sea, la milésima parte de 1 gramo. Ahí te dice microgramos de agua que se están perdiendo por cada centímetro cuadrado de hoja por cada segundo. Sí, está bien. Bueno, aproximadamente esto estaba entre 7 microgramos por centímetro cuadrado por segundo, y para luego a las 14 horas, bueno, eso pasó de 9 a 11 horas. Para las 14 horas después del riego, pues ya bajó a 6 microgramos. En cuanto al tratamiento que se le suspendió el riego, fue a una tasa consistentemente inferior en 30%. Esto sí se atribuye al aumento hasta en un 40% de la resistencia estomática en comparación con la del riego. La baja transpiración y la alta resistencia estomática a la difusión se deben al cierre estomático inducido por el déficit de agua en el suelo, frecuentemente asociados con una acumulación de ácido abscídico. Como ya lo habíamos mencionado en la clase, el ácido abscídico ayuda a combatir el estrés hídrico por varios frenes. Y pues aquí podemos ver la transpiración, pues en la que tuvo riego, pues siempre estuvo transpirando más. La que se le suspendió el riego, pues transpiraba menos por las acumulaciones del ácido abscídico. Y también podemos observar la resistencia estomática. Entre menos agua había, bueno, en cuanto se suspendió el agua, la resistencia estomática crecía. Muy bien, entonces fíjense, ahí su compañera nos ha mencionado 2 aspectos importantes. Por ejemplo, ahí dice en riego y en suspensión de riego, ustedes vean el comportamiento en las líneas continuas, lo que nos decía su compañera, es básicamente el mismo comportamiento, solo que el que está en suspensión de riego está eliminando menos agua. ¿Por qué? Porque tiene menos agua disponible, ¿no? Y tiene sus mecanismos para eliminar menos agua. Y luego la resistencia estomática, véanla como los estomas empiezan a cerrar y eso dificulta, véanlo así como si propicia que se libere menos rápido el agua, ¿no? Entonces, muy bien lo acaba de mencionar su compañera, a menor agua, mayor resistencia estomática, porque las plantas tienen como estrategia, cuando empiezan a sentir déficit hídrico, empiezan a cerrar los estomas, pero los estomas los pueden cerrar totalmente o parcialmente. Y entonces por eso se va modificando esa resistencia estomática. Muy bien, Diane, adelante. La siguiente, por favor. Bueno, si se considera que el riego de recuperación permitió la rehidratación de las plantas sometidas a estrés hídrico, como se apreció visualmente, entonces el cierre estomático sería atribuible a factores no hídricos, sino a factores hormonales como el ácido abscídico, que ya les había mencionado, o otro tipo de compuestos como potasio y calcio, que controlan la apertura y el cierre de estomas, como lo sugieren Johnson et al. 1991 y otros. Continuando con las medidas del potencial hídrico, el autor nos muestra estas gráficas y leemos los siguientes resultados. Dice que la suspensión de riego redujo el potencial hídrico, el potencial osmótico y el potencial de turgencia de la hoja. También dice que el potencial de turgencia es mayor en riego a lo largo del día, excepto a las 11 horas, pero esto no hay estadísticas de que lo afecte. También nos muestra que disminuye el potencial hídrico y osmótico en ambos tratamientos. Otro punto es que hubo diferencia estadística significativa en el potencial
hídrico en las 3 muestras y para el potencial osmótico a las 11 y 14 horas. Dice, las plantas sometidas a suspensión del riego lograron mantener un potencial de turgencia positivo de aproximadamente 0.3 megapascales al día, lo que sugiere que la zarzamora Cheyenne tiene la capacidad de ajuste osmótico en respuesta al déficit hídrico. También dice que después del riego de recuperación, las plantas que recibieron el tratamiento de déficit recuperaron su hidratación foliar a un nivel incluso mayor al de las plantas mantenidas bajo riego sin encontrar diferencias significativas entre los tratamientos. Y aquí nos muestra a otro autor que dice, por tanto, la resistencia estomática alta observada en condiciones de déficit hídrico no se debió a deshidratación del tejido, sino a otros factores, probablemente de tipo hormonal, como el ácido abscísico y la concentración de nutrientes como el potasio y el calcio en las células. Y también muestra otros estudios, como el de Wang, en 1965, que igual dice que el ajuste osmótico ha sido demostrado en diversas especies y vegetales como un mecanismo de supervivencia al déficit hídrico o a la salinidad. Y aquí volvemos a ver otra tabla de los tratamientos donde se midió el volumen de las raíces, el peso seco de los tallos, el peso seco de las raíces y su relación. Y también la cantidad de prolina que se encontró en las hojas. Y dice que la acumulación de prolina en las hojas de zarzamora aumentó cuando se suspendió el riego, y se demostró que fue más de un 300%. Y aquí él señala otro autor, el cual dice que la prolina además juega un papel importante en el ajuste osmótico, funciona como soluto osmoprotector del citoplasma, provee estabilidad a los coloides y es una fuente de nitrógeno en condiciones de sequía. Esto lo citó de otro autor. Y bueno, en el tamaño de la planta, el volumen de las raíces y el peso seco del tallo y raíz disminuyeron con la suspensión del riego. En cambio, la raíz tallo no fue afectada, lo que indica que el déficit hídrico redujo en proporciones similares la biomasa del tallo y raíz. O sea, que dijo que creo que no crecían las plantas, simplemente el agua era lo único que afectaba en el peso. Lo anterior se atribuye, como le indica Isao, a que uno de los procesos más sensibles al déficit de agua es el crecimiento celular, de manera que la suspensión del riego reduce la expansión foliar, crecimiento del tallo y de las raíces, y cuando el déficit es más severo, se acelera la senescencia de hojas maduras. Y el autor concluye como que la zarzamora Cheyenne, bajo déficit hídrico del suelo, presentó una disminución de la transpiración, aumentó la resistencia estomática, mantuvo el potencial de turgencia foliar y aumentó el contenido de prolina en la hoja. Eso sería todo. ¿Y te regresas, por favor, a tu tablita anterior? Bueno, miren, chicos, la tabla, la siguiente. La tabla, sí, ya la puse. Entonces, fíjense, este artículo, ¿por qué se los di a leer y todos los debieron haber leído? Nos habla del potencial hídrico, medidas de potencial hídrico y cómo lo podemos relacionar con las características que está viviendo la planta, además de otros factores importantes que se midieron. Pero, por ejemplo, de manera general, lo que concluye ahorita su compañero, plantas que se suspendieron en riego por los 23 días, y si ustedes ven, por ejemplo, si a nivel de peso seco, de tallo y de raíz, a nivel de peso, de biomasa acumulada, sí hay una disminución, pero si ustedes la ven, de hecho, por ejemplo, ahí donde ven el peso seco de raíz de 23 a 13,
y no hay diferencias significativas, o del tallo de 27 a 23 y no hay diferencias significativas. En general, ustedes sí pueden ver ahí que con riego, suspensión de riego, con la suspensión sí hay menos crecimiento, pero no es tan severo, considerando que hubo suspensión de riego. Y no es tan severo porque la planta que les acaba de decir su compañero, la zarzamora, tiene sus mecanismos como muchas otras plantas para soportar estos déficits de riego. Ahora no va a estar al óptimo, pero tampoco le va a afectar demasiado. O en algunos casos, algunas especies les puede afectar mucho más. Y entonces, por ejemplo, les habla que el potencial, dice, por ejemplo, la resistencia estomática disminuye, el potencial hídrico en el suelo disminuye, pero el potencial de turgencia en la planta se mantiene. Entonces, no a los que expusieron, sino a los que no expusieron. ¿Por qué? ¿Y qué representa eso en términos prácticos? Es una estrategia de la planta. A través de ciertas estrategias mantuvo el potencial de turgencia. ¿Qué indica que se mantuvo alto o positivo el potencial de turgencia? ¿Qué indica, jóvenes? Medio punto para su examen, el que me lo diga. No. Profe, ¿se podría decir que la planta hizo lo de reservar agua en su estructura? Hizo la parte de lo que es el funcionamiento, donde la planta tiene esa capacidad de que reserva agua cuando le es necesaria o cuando hay poca agua en el suelo. Muy bien, Yulisen. Nada más dime ahora, ¿es correcto lo que estás diciendo? Te estoy buscando ahí. Ya tienes un medio punto, pero dígame, ¿qué le permite reservar agua? Porque eso es, o sea, el que mantenga su potencial de turgencia positivo quiere decir que la célula mantuvo agua. Y como dice su compañera, le llegó la señal, muchas señales de que ya no hay agua en el suelo y entonces liberó estrategias, ¿para qué? Para mantener el volumen de agua en la célula adecuado, mantener su turgencia, porque ya vimos por qué es importante, mantener su reserva. Y entonces, ¿qué hizo la planta? Si se dan cuenta, bajó tasa de transpiración, porque es lo que nos dijeron sus compañeros en las gráficas, aumentó resistencia estomática, pero mantuvo el volumen de agua en las células. Es decir, dejó de transpirar la misma tasa, dejó de eliminar agua, digámoslo así, mantuvo más cerraditos sus estomas y mantuvo el volumen de agua. Ahora dime, Yulisen, ¿qué mecanismos le ayudaron a mantener el volumen de agua en las células? Mantener su reserva. ¿Qué sustancias? ¿Alguien se acuerda que nos comente? Ahí estamos viendo una, jóvenes. El ácido abscísico. Fíjense, el ácido abscísico, Rodrigo, es una hormona que le dice a la planta aguas, ya se viene el estrés hídrico, ¿no? Lo detecta con tiempo y manda la señal para que se cierren estomas y se empiecen a tomar mecanismos para protección. El ácido abscísico, digamos que es un mensajero que le va a decir a la planta, hay estrés hídrico. Pero ¿qué hace que la célula mantenga su turgencia dentro de la célula? ¿Quién me dice? De los que expusieron. Pues que no pierde el agua por los estomas. Porque se cierran estomas, ok. Digamos que la planta ya no va a perder agua porque se van cerrando sus estomas parcialmente, porque nos está diciendo aumenta la resistencia estomática, pero no se cierran totalmente, se van cerrando. Profe, es lo de las bandas de Caspari, perdona, creo que no me escuchaba. Pero no es ahí, fíjense, ahí es a nivel de la raíz. Pero lo que está ocurriendo es que ya entró el agua, obvio las bandas de Caspari también no van a permitir que salga esa agua, pero ya en el xilema, acuérdense, las bandas de Caspari lo que van a impedir es el agua que está en el xilema no salga, pero aquí ya están hablando del agua que está en las células. Entonces, por ahí sus compañeros mencionaron dos cosas que deben de tomar en cuenta, pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son esos dos factores que ayudan a la planta, que son de estrategia y que le permiten mantener su volumen de agua mientras hay déficit hídrico? Es la segregación de sustancias que funcionan como osmolitos, es decir, que van a traer agua. Se van a acumular en la célula y atraen agua.
Y por ahí uno de ellos importantes que nos acaban de mencionar es la prolina. La prolina es un aminoácido que en estas condiciones de estrés, por la señal que le va a llegar a la planta, se va a empezar a producir, a liberar, y entonces la prolina va a actuar como osmolito, es decir, va a atraer agua. Pero también muchos ácidos orgánicos se van a liberar, ácidos orgánicos de pequeña talla, y entonces esos ácidos con carga negativa atraen agua. Es decir, se van a liberar sustancias, lo mencionó su compañero en la introducción, que van a atraer al agua y van a hacer que el agua entre a la célula y ya no le van a permitir salir, y entonces por eso se mantiene el volumen de agua. Por eso se mantiene la presión, perdón, el potencial hídrico de turgencia positivo, ¿no? Por las estrategias de la planta que evitan que muera la planta, porque en otra situación, si no tuviera estas estrategias importantes, que observaríamos que así como disminuye el potencial hídrico del suelo, disminuiría el potencial hídrico, por ejemplo, de la planta, disminuiría el potencial hídrico de turgencia, se haría incluso negativo, y entonces eso implicaría que la planta se está secando, ¿no? Pero tiene sus propias estrategias. Entonces, bueno, eso era el objetivo de ver el artículo, de leerlo. Gracias, le agradecemos a sus compañeros por la presentación. Y bueno, no sé qué onda con sus compañeros, con Martín y Abraham, si van a comentar algo al respecto o ya va a quedar así. Jóvenes, bueno, entonces, comento para cualquier caso que se dé, como en estos momentos, que por la razón que haya sido sus compañeros no presentan. Miren, es diferente. Estoy jugando, ¿verdad? Ya lo voy a dejar ahí. Es diferente. Puede ser que todos participaron. Esto lo digo para que lo tomen en cuenta en sus siguientes presentaciones. Puede ser que todos participaron, pero que en el momento de presentar no falta quien no puede conectarse y entonces no participó. No participó en la exposición, pero participó en el desarrollo de la presentación, porque yo califico, ahorita que estoy aquí, tengo mi lista, y voy poniendo la calificación a la presentación y voy calificando a cada uno de ustedes. Entonces, obvio, esa persona que no presentó va a tener una calificación más baja, pero va a tener una calificación porque participó. Y lo que pueden hacer, y lo sugiero, es que escriban lo que van a decir, escríbanlo y compártanlo todos. O sea, cada miembro del equipo debe de tener toda la información, de tal forma que si alguien no se pudo presentar porque no se conectó, tienen su presentación en PowerPoint y alguien puede darnos esa información, ¿no? Y eso también contribuye con la calificación porque pues la información ahí estaba, solo que la persona no pudo exponer por problemas de señal. Okay. Puede ser que no participaron por la razón que hayan sido, ustedes, cada quien tiene sus propias razones, no participaron en el tema, no participaron en la exposición, y entonces ahí sí no tienen ninguna calificación. Solo que ojos, chavos, porque las presentaciones todas tienen calificación, y no recuerdo, y no me voy a salir a verlo ahorita, pero cuando yo les presenté el curso les dije la calificación, no me acuerdo si la presentación de las lecturas es el 10 o el 15%. Pero vayan haciendo cuentas, chavos, porque reprueban. El semestre pasado, muchos reprueban porque, bueno, el semestre pasado incluso pedía apuntes, ¿no? Pero ahora ya no, es mucha, se complica. Pero al final, cuando sumo todo, de repente les hace falta ese 15%, ese 20%, y por ese 20%, pues van reprobando. Entonces, no se arriesguen. Ahora, ¿qué para los compañeros que faltan? Entonces, ustedes busquen, o yo tengo artículos relacionados, yo les puedo dar otro artículo de potencial hídrico a sus dos compañeros, lo preparan, presentan hacen su presentación en PowerPoint y lo meten graban el video. Ya no lo vamos a ver porque no tenemos el tiempo para
para más artículos. Entonces lo graban y lo ponen aquí en archivos, en materiales, meten ahí el video y ya todos lo vemos, ¿no? Ya yo luego puedo hacer una pregunta en examen de ese artículo, ¿no? De lo que haya sido relevante. Entonces, si los que no expusieron quieren recuperar su calificación de esta forma, solo comuníquenme por correo y yo les envío el artículo. Si ustedes consideran que está bien así, perfecto, pues así lo dejamos, ¿no? Nada más vayan haciendo cuentas porque luego al final, pues sí hacen falta puntos, ¿no? Entonces, para que no se vean sorprendidos y todo eso lo hablamos desde el principio. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profesora. ¿Quejas? Muy bien. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Y también en sus reportes de prácticas, que por cierto, no les... aprovechando ya que estamos en anuncios, necesito que de cada equipo me envíen un correo nada más, un correo. De cada equipo elijan un representante para que sea el que me manda los reportes y lo que me mande todo lo que me tenga que mandar en equipo, ¿de acuerdo? Entonces, la forma de ponerlo es nada más, no se les olvide, cuarto, 3, fitotecnia, y le pueden poner reporte cada uno. Nada más. Pero ahí ya me dan toda la información. Es del cuarto 3, es de fitotecnia, es el reporte de práctica, el reporte 1. Entonces, elijan un representante y mándenme el correo nada más con esa información y yo ahí les devuelvo su reporte calificado. Pero identifíquenlo, chavos, porque tengo muchos alumnos y entonces yo no les hice la aclaración y entonces nada más me ponen, algunos ponen cierta información, algunos no, y entonces me cuesta más trabajo, ¿no? Entonces así desde el principio ya identifico y archivo. Entonces, cuarto 3, fitotecnia, reporte, práctica 1, o lo que tengan que poner, pues ya lo ponen aquí, ¿no? Perdón, cuarto 3, aquí le ponen equipo, pues el que sea, ¿no? Equipo 2, cuarto 3, reporte de práctica 1. Y no me tienen que escribir más, con eso es suficiente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, 45, 5 minutos, ok. ¿Qué vimos la clase pasada? Profe, disculpe, antes que pasar al tema, ¿acostumbra usted a responder los correos? No. No, ok, gracias. No, a menos que sea algo, que haya algo que, por ejemplo, de pronto que haya algo que no pude abrir, por ahí a alguno de sus compañeros les puse es que no puedo abrir el archivo de fotografías, reenvíamelo, cosas así, pero si no, no contesto, porque luego, pues son muchos y luego no contesto, ¿no? Lo que sí es que al final yo les pongo una lista de todas las calificaciones de todo. Y tenemos tiempo, yo se las doy con mucho tiempo de anticipación para que alguien me diga, profesora, yo sí le envié el reporte de la práctica 2 y no lo tenemos anotado. No hay problema, me lo reenvían. Claro que vea yo que ya lo habían enviado, ¿no? Porque luego pues también se traspapelan, ¿no? Y de hecho, pues si no, aquí luego les pongo una lista de quién ha entregado los reportes, ¿no? Pero ya el 1 pues ya lo tengo calificado, necesito devolvérselos. Nada más envíenme un correo identificado así, para que yo sepa de qué equipo son y ya les reenvío su reporte. Ok, entonces, ya antes de irnos, porque ya nos vamos, nada más, ¿qué vimos la clase pasada? Sobre el transporte de nutrientes, profa, de la difusión, que era el transporte pasivo y el transporte activo. Muy bien. ¿Y qué dijimos al respecto, Catherine? De la difusión que se puede dividir en difusión simple y facilitada. La simple es vía apoplasto a través de la membrana y en la facilitada pues ya es con ayuda de proteínas como los canales y los transportadores.
Y en el transporte activo, igual es con ayuda de proteínas, pero a diferencia de la difusión facilitada es que en esta se requiere energía. Muy bien, ¿no? Muchas gracias, Kimberly. ¿Cuál es tu número? 11, profa. Gracias. Entonces, bueno, ya su compañera nos dio un resumen de cómo se lleva a cabo el transporte. Muchas gracias. Y ya nada más recordarles lo que habíamos comentado la clase pasada, es que la mayoría de los iones se van a transportar por transporte activo, ¿no? La mayoría de los iones van a entrar a las células, claro, si entra a las células. Si se va por vía apoplasto, pues no, pero si entra a las células o sale de las células, se va a dar por transporte activo. ¿Qué quiere decir? Que se requiere mucha energía. Y eso es importante, porque significa que la raíz tiene que tener una buena cantidad de energía de ATP para poder hacer el transporte. ¿Qué significa? Pues que le tienen que llegar por ahí fotosintatos para poder hacer fotosíntesis y tener hacer respiración y tener mucha energía, ¿no? Entonces, bien, jóvenes, lo vamos a dejar ahí porque tengo práctica y ahorita para preparar mis materiales. Y la próxima clase, mañana, ¿ya tienen listos sus materiales para la práctica de mañana? Adelante, Elian. Profa, es que de mis frijoles nada más han germinado 2. ¿De los de para mañana o de la práctica pasada? De la práctica pasada. Ok, ahí sí revísenlos, porque miren, más o menos el proceso, qué bueno que me recordaste de la práctica pasada, ahorita la mayoría ya debe de tener pues los brotes, es decir, la germinación pues les va a llevar para la formación de la plantulita del brote, ya que lo vean, pues unos 8, 10, 12 días, dependiendo de dónde estén. Entonces la mayoría ya lo debería de tener, o sea, ya deberían de tener los brotes. ¿Es el caso o no? En mi caso igual Profe, creo que... En mi caso igual tuve problemas. Las primeras semillas que puse, no sé qué pasó, pero estaban germinando y después la radícula como que se pudrió y pues tuve que poner otras y ahorita ya están saliendo, pero están chiquitas igual las plántulas. Ok. Entonces, pero los demás ya las... Miren, si ustedes a estas alturas ven, por ejemplo, lo que le ocurrió ahorita a su compañera, se da cuenta, bueno, la radícula está mal, algo está mal, hay que volverlo a poner. Si ahorita de los que ustedes tienen, algunas ya germinaron y otras no han germinado, es que ya no van a germinar, ¿no? O sea, ya en todo este tiempo que pasó ya debió haber germinado, ya debió haber empezado la formación de la radícula, el brotecito, ya debe de haber algo. Si no hay nada, es que no van a germinar, es que hay que cambiar la semilla. Entonces, incluso por ahí su compañero la vez pasada decía que si los dejaba un poco en algodón hasta ver que germinaran. Entonces, asegúrense que germinen antes de sembrarlas. Y ya deben estar así porque entonces en unos 15, 18 días, pues ya van a tener las plantulitas más grandes. Si no, pues se van a ir retrasando, pero si no han germinado, cámbienlas. Cámbienlas porque tienen que germinar para que ustedes puedan ver el efecto, ¿no? Y nosotros ya nada más vamos a hacer la práctica de mañana y la otra de inhibición de germinación y ya las demás las vamos a hacer, espero, las podamos hacer ya en presenciales, ¿no? Claro, dividiendo grupos. Profe. ¿Qué pasó? Lo que pasa que en mi equipo justamente está ocurriendo el mismo problema que comentó Catherine, pero también está ocurriendo un problemita que se queman los brotes. No sé si es por el exceso de temperatura o no sabemos, entonces ahí sí estamos un poco preocupados porque sí efectivamente nos estamos atrasando. Ya volvimos a sembrar, pero está ocurriendo eso de quema de brotes. Y no sí, sé se a qué están asegurando que está húmedo el sustrato. ¿Sí lo están regando? Sí, profe, en mi caso sí he estado manteniendo porque es que húmedo. hay que asegurarse eso, porque también si ustedes empiezan a humedecer, empieza la germinación, retiran el agua, pues va a ser que
ejemplo, lo que decía su compañera Catherine, que se empieza a pudrir la radícula, o puede ser por exceso de humedad. Es decir, ustedes deben de ver que su sustrato tenga la humedad adecuada, deben hacerle hoyitos al vaso para que se vaya filtrando un poco de agua y vaya dejando una humedad adecuada, porque un exceso pues va a hacer que se pudra, ¿no? Que se pudra la raíz. Ahora, si no tiene agua suficiente, pues se van a secar, va a generar bien la radícula, van a generar las hojitas y se va a secar. Si también por ahí a lo mejor el sustrato tiene algún, pues a lo mejor si hay bacterias y demás, eso les va a estar generando o pudrición o que se vaya quemando, más que quemando, que se vayan degradando pues los brotes, ¿no? Pero puede ser también por la presencia de parásitos a lo mejor en el suelo. Eso también lo tienen que verificar, ¿no? Pero sobre todo que haya humedad. Ahora, si ya están los brotes y hay demasiada radiación solar, también puede ser que mucha radiación solar y poca humedad los esté quemando, ¿no? Entonces, verifiquen sobre todo lo de la humedad. Y a lo mejor puede ser pero además, no, pues sí les da tiempo. Tienen que apurarse porque les tiene que dar tiempo recoger ese experimento antes de que se vengan. Porque si no, pues lo van a dejar a la mitad, ¿no? Entonces, bueno, si se les quemaron, tienen que poner otras. Nada más verifiquen que tenga buena humedad. Porque si tiene buena humedad y a menos que vean que es mucha radiación solar, pues entonces, a lo mejor en la hora pico, quiten las plantulitas o pónganles un poco de sombra. Pero a todas, ¿no? Todos sus tratamientos por pareja. ¿Qué pasó? Bueno, yo tengo una duda, pero ya respecto a esta práctica 4. Es que en materiales menciona que necesitamos, ¿no? Un rectángulo de cartón grueso. Pero mi duda es de si es de 30 centímetros y medio o de 305 centímetros, porque pues allá no lo puedo diferenciar. Perdón, es de 30. Es algo como esto que tengo aquí, ¿no? Es de 30, perdón. Y su lámina de cristal, que es la que tengo aquí. Si no consiguen cristal, puede ser acetato. La idea es que una vez que pongamos los frijolitos, ustedes puedan verlos a través del cristal, los podamos levantar sin que se caigan. Para eso es para que lo detenga y para que se vea. Porque ustedes van a tener que estar observando. Esa práctica va a durar poquito, porque en una semana ya tienen resultados, porque nada más vamos a esperar que germine. Lo que sí es que hay que tener atención de humedecer todo el tiempo, ¿no? Pero entonces es de 30, perdón, no me di cuenta que dijera 300. Gracias, Rodrigo. Gracias, bueno, profesora. entonces, preparen su material. ¿Alguien estaba levantando la mano? Si no, pues preparen su material para mañana y mañana nos vemos para la práctica. Y les digo, ya nada más es esta práctica. Esta no les va a llevar más de 10 días porque es nada más observar los primeros momentos de germinación, después ya. Y la otra práctica la hacemos en 48 horas, o sea que tampoco hay problema. Y ya luego pues las que faltan las hacemos en el laboratorio. Ahora sí, ¿alguien estaba levantando la mano? Sí, profesora, soy yo. Buenos días. Le quería preguntar, bueno, es que no escuché muy bien. Tengo un internet un poco entrecortado. Entonces, ¿cuándo se entregaría la práctica de la germinación de los frijolitos? Entonces esa, para dejarle fecha aproximada, menos que no por ahí se hayan retrasado y demás, pero los que vayan muy bien, que ya tengan sus plantulitas, pues a lo mejor en 20 días, un mes, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, esta es una práctica larga la que en proceso, entonces a lo mejor les quedan de 15 a 20 días para hacer toda la toma de datos, ¿no? 20 días si va bien. Ya toman sus datos y entonces me entregarían hasta la siguiente semana el reporte, o sea, más o menos un mes. Luego, la otra que les digo solo es la de mañana, pues es de una semana, entonces a la siguiente semana ya me entregan 15 días, se entregan el reporte, y la última que vamos a hacer en línea, pues son 48 horas, así que en una semana un reporte
y ahí estamos bien. Y ahora que regresen, vamos a hacer las que son más largas, iniciando, para que tengan todavía ese periodo, ese mes para entregarla, ¿no? Así que no hay problema por la entrega. La idea es que termina y acuérdense que ustedes me mandan la evidencia, que no sé si fue en este grupo o en otro. De pronto en evidencia, en anexos, no ponen la evidencia de todos los del equipo. Y acuérdense que si no tienen la calificación del reporte, ¿por qué? Porque no hicieron la práctica, ¿no? Entonces, procuren hacer ir tomando fotos. Si algo no funcionó, tomen la foto, por lo menos que les sirva de evidencia. ¿Qué tal si tienen 10 intentos y ninguno les queda? Por lo menos que me manden la foto que hicieron todos esos intentos, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos mañana temprano para la práctica. Que tengan buen día, se cuidan, sean felices. Gracias, profesora. Igualmente, bonito día. Hasta luego. Gracias, hasta mañana. ¿Qué pasó? Hasta luego, profe. Adiós. No, yo no tengo clase con cuarto. Hasta luego, bye.